también denominados inalámbricos, proporcionan un medio para transmitir las ondas electromagnéticas sin confinarlas, por ejemplo, en la propagación a través del aire, el mar o el vacío. Enlace directo. El término enlace directo se usa para designar un camino de transmisión entre dos dispositivos, en el que la señal se propague directamente del emisor al receptor sin ningún otro dispositivo intermedio, que no sea un amplificador o repetidor. Un amplificador o repetidor se usa para incrementar la energía de la señal. Es decir, hablamos de enlace directo cuando dos dispositivos, emisor y receptor, se encuentran comunicados sin ningún otro dispositivo intermedio, salvo que se trate de un amplificador o repetidor. Un medio de transmisión guiado es punto a punto si proporciona un enlace directo entre dos dispositivos que comparten el medio, no existiendo ningún otro dispositivo conectado. Por otro lado, en una configuración guiada multipunto, el mismo medio es compartido por más de dos dispositivos. Un medio de transmisión puede ser simplex, half duplex o full duplex. En la transmisión simplex las señales se transmiten solo en una única dirección, siendo una estación la emisora y la otra la receptora. En half duplex ambas estaciones pueden transmitir pero no simultáneamente. Y en full duplex ambas pueden transmitir y recibir, y esto puede ser simultáneamente. Breve, pero lo importante es la utilidad que le damos a los medios de transmisión, ¿no? Entonces, fíjense, los medios de transmisión, como bien lo dice ahí, son pues guiados y no guiados, ¿no? Un segundito para insertarlo acá también, para que lo tengan. Vamos a ver. Vamos a ponerlo bien. Vamos a poner acá, este se llama video. URL. Entonces, los medios de transmisión se clasifican en dos grandes grupos. A ver, ¿cuáles son? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuáles son esos dos grandes grupos? Ajá. AM/FM, profe. Ah, no. No tiene que ver con AM/FM. La FM, AM son, bueno, en este caso sería banda de frecuencia más que medios de transmisión. Los medios de transmisión son los que llevan la señal. ¿Se acuerdan en nuestro primer esquema que hicimos? Pues había un emisor, un receptor, un canal o medio, ¿no? Y en ese canal o medio es justamente, hay cables y hay ondas, ¿cierto? Hay ondas radioeléctricas y hay cables. Y hay ondas electromagnéticas, cableadas, ¿no? O sea, que viajan por el cable, mejor dicho. Cuando viajan por el cable se llaman guiados, y cuando viajan por el aire se llaman no guiados, ¿no? Porque toman la forma, en este caso, de una onda de radio, ¿no? Radioeléctrica. ¿Ok? A ver, vamos a ver. Miren, aquí está, aquí lo tienen ustedes en el aula virtual. Yo lo voy a proyectar desde acá para poderlo ver mejor, ¿ya? Vamos a ver. Atención. Entonces, fíjense, todo medio de transmisión, ¿con qué capa se relaciona directamente en el modelo OSI o TCP/IP? ¿Con cuál capa está relacionado directamente? ¿Con la capa? Física, ¿cierto? Claro, con la capa física. ¿Por qué con la capa física? Recuerden, la capa física tiene que ver con el acceso al medio, tiene que ver con la NIC, tiene que ver con la tarjeta. Y si tiene que ver con la tarjeta de red, pues yo ¿dónde conecto mi cable? A la tarjeta de red. ¿Dónde conecto mi antena? A la tarjeta de red, ¿cierto? Prácticamente todos los medios de transmisión
tienen que ser conectados a un ANIC, cualquiera sea su género. Si es fibra óptica, a mi tarjeta de red de fibra óptica, para fibra óptica. Si es AM, como dijo su compañero, o FM, a mi tarjeta de AM o a mi tarjeta de FM. O sea, ¿por qué? Porque mis equipos de AM, mi transmisor de AM o mi transmisor de FM, ahí tengo que conectar el cable, ¿cierto? Ok. Entonces, tiene que ver, fíjense, repito, con la capa física, ¿no? Entonces, y puede ser cable o puede ser aire, ¿cierto? Puede ser cable o puede ser aire. Vamos a ver. Ahí está. Entonces, fíjense, un segundito para soltar esto, que está aquí en mi marca. Un ratito para soltar esto, ¿ya? Que está aquí en mi marca. Ahora sí. Ok. Entonces, ¿a qué se denomina medio de transmisión? Como bien lo dice acá, cualquier medio físico que lleva ondas electromagnéticas. Por eso que hay varios tipos, por eso que hay diferentes modelos, diferentes marcas, y eso van a verlo por qué, ¿no? Diferentes precios, ¿cierto? El precio varía de una marca a otra. Entonces, uno de los principales problemas que se tiene en medio físico, ¿cuál será? Aquí está, miren, a ver, un segundito. Ok, entonces, ¿cuál será? Dice, está condicionado por qué? Por la distancia, muchachos, distancia. No sé si ustedes han hecho ya instalaciones, si ustedes han tenido oportunidad o cuando las han venido a instalar a su casa, pues su internet, ¿no? Lo traen, ¿y por qué lo traen de acá del poste? ¿Y por qué lo traen de un poste más abajo? ¿Por qué no lo traen directo desde otro sitio? ¿No? Entonces, justamente las distancias juegan un papel importante. ¿Por qué? Puesto que los medios de transmisión, ojo, sufren atenuación, ¿ya? Sufren atenuación. Y la atenuación, ¿ustedes recuerdan? Recuerdan esa palabrita, ¿no? Atenuación, la señal se atenúa, es decir, se debilita la señal. A medida que viaja por la línea, se debilita por muchos motivos. También cuando viaja por el aire, también se debilita. Eso lo deben estar viendo ustedes en comunicaciones, ¿verdad? Sí. Y ese debilitamiento se llama atenuación. Y la atenuación, pues, es inversamente proporcional a la distancia. Por ejemplo, miren, por ejemplo, si yo tengo un transmisor, ya que su compañero mencionó la MFM, de nuevo regreso ahí. Si yo hablo de AM/FM, ustedes, bueno, FM más seguro que la M, tengo la planta transmisora, tengo el transmisor, el cable lo conecto y va hacia la torre que está en la parte superior. Longitud máxima, 30 metros. Puede ser más, es peligroso poner más porque la potencia que se atenúa, entonces si yo le pongo más metraje, tengo que darle más potencia, porque son en un cable coaxial aproximadamente 9 decibelios cada 100 metros o cada 100 pies. Entonces es un poco complicado la atenuación en estos medios. Entonces, la distancia juega un papel importante. Yo estoy instalando redes y cuando instalo una red, ¿por qué no puedo poner un cable de 200 metros? No, la norma me dice 100 metros máximo. Máximo 90 metros y con todo y acabo y acometido y todo 100 metros. ¿Y por qué? Ah, pues porque también distancias más largas la señal se desvanece, la señal se pierde. El aspecto más importante de un cable es la distancia, muchachos.
no es recomendable instalar cables muy largos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque atenúa la señal. El otro factor es la velocidad de transferencia, ¿no? Hay cables, como van a ver, vamos a ver, de acuerdo al avance de la tecnología en las redes, miren, por ejemplo, aparecieron las redes Ethernet con 10 megabits por segundo, de ahí aparecieron las redes Fast Ethernet con 100 megabits por segundo, y ahora vivimos la época de la Giga Ethernet, ¿no? Con 1 gigabit por segundo. Y en algunos países hay la tecnología 10 gigabit Ethernet, o sea, velocidades de 10 gigabits por segundo. Todavía nosotros no terminamos de acostumbrarnos a la Giga Ethernet, porque somos pocos de repente los que tenemos esas velocidades. En los laboratorios, ahí en el área de electrónica, serán pues 3 máquinas que ya tienen la Giga Ethernet y el resto todavía tiene el Fast Ethernet, ¿no? O sea, no todas las tarjetas están pues acopladas o todas las máquinas se acoplan, ¿no? Entonces, la velocidad de transferencia también tiene que ver con el medio. Porque si yo tengo una Giga Ethernet, entonces, más bien, imagínense el cable que yo coloque, que el UTP que yo use, va a haber limitada su velocidad. Porque claro, no va a poder viajar al gigabit por segundo, a 1 gigabit por segundo los datos. Entonces, en esos casos se acostumbra usar, por ejemplo, fibra óptica, ¿no? Para poder sacarle provecho a su velocidad de transferencia. El otro aspecto es la topología, fíjense. ¿Qué medio elijo de acuerdo a la topología? Ahora todo el mundo elige, pues está de moda el cable UTP, ¿no? Dice, no, sí, el cable UTP es para todo. Pero si yo tengo una topología física, o sea, las distancias muy largas, ¿cierto? Entonces, supongamos que todas mis máquinas están a 90 metros. Pues voy a tener una comunicación muy mala si es que le pongo cable UTP a todas mis máquinas que están casi a 90 metros cada una. Solución, un radioenlace de repente, ¿no? Otro medio de transmisión. Pero para todo hay que ver estos aspectos, ¿ya? Y el otro es el método de acceso, ¿no? Por eso les decía, el método de acceso tiene que ver con la tarjeta NIC, ¿no? ¿Se acuerdan? La forma de acceso al medio. Si voy a hacerlo por ondas de luz, será fibra óptica. Si voy a hacerlo por ondas de radio, ondas de radio, será pues una banda de frecuencia, ¿no? En lo que use, o antenas, ¿no? Y si yo utilizo señales de radio, simplemente, perdón, eléctricas, entonces va a ser cable, ¿no? El cable UTP o el cable coaxial. Por eso es que acá, fíjense, cuando los divide, dice, ¿no? Cables guiados para el trenzado, cable coaxial, cable de fibra óptica, ¿no? Porque son cables. O sea, las señales viajan a través de esos cables, por dentro de los cables prácticamente, ¿no? Si lo queremos llamar de esa manera. Mientras que los no guiados son pues los enlaces de radio, las microondas, las conexiones satelitales, ¿no? Esos son los medios no guiados. Ojo, para los que trabajamos en redes, una sugerencia, creo que les comenté a ustedes, no es recomendable irme solamente o por los guiados o por los no guiados. A ver, si me explico de otra manera. Yo estoy haciendo una red, supongamos que estemos haciendo una red para el instituto, ¿no? Y digamos, muy bien, como es para el instituto, como el instituto tiene alto espacio, todo el instituto lo hacemos no guiado. Entonces colocan su torrecita, comienzan a colocar antenas y listo. Pero cuando comenzamos a trabajar ya, a operar, un fracaso rotundo, un fracaso total. Pero ¿por qué? Si mi señal está full, tiene buena potencia, llegamos hasta el último rincón del instituto. Les comento este caso. Hubo un grupo de colegas que tuvieron la buena intención de conectar una red
de conectar una red que se llama estudiantil, ¿no? Una red Ujú. estudiantil para, pues, para los estudiantes del instituto y para los docentes, todo, ¿no? Para mejorar. Hace años, eso no es de ahora, ha sido ya más o Tiempo. menos buen tiempo. Y bueno, no, pero no hicieron algunas consultas de repente, ¿no? Les faltó un poco de teoría. ¿Y qué pasó? De que su primer tropiezo, cuando hicieron sus medidas, ojo, cuando hicieron las medidas, eh, por ejemplo, el taller uno que ustedes conocen, hasta al lado de la biblioteca, al PLC 1 que digo, el de automatización, donde están las computadoras, llegaba la señal, ¿sí? Llegaba más o menos hasta donde está sentado, donde está la tercera mesa, que está cerca de las puertas, llegaba casi un 70%. Muy bien, hicieron medida, muy bien, ok, ya listo. Siguiente es ahí León, se van al taller 2 que es el que sigue, ¿no? De sistema de potencia. Señal 80% en la puerta del salón. Muy bien, siguiente medida, se van al taller 1 que está al lado del almacén. Y señal 75%, muy bien, queda, listo, queda. Ujú. Pero resulta que cuando llegan los estudiantes, quieren conectarse a la red, tienen que salir al pasadizo, porque dentro del salón, pues la señal bajaba un 15, 20% y se le iba, ¿no? Igual en el taller 2 en el aula del PLC, prácticamente fue un fracaso total, ¿no? ¿Por qué No se razón? midió bien. Claro, o sea, la señal, lo que pasa es que el instituto tiene una particularidad, por si no lo saben, esa estructura o infraestructura es concreto armado. Si ustedes conocen de concreto armado, es, por decir, una malla metálica que a los costados pues le hacen un vaciado, como si hicieran una columna, pero en lugar de columna lo hacen una pared completa, es concreto armado. Ah, ya. Y como es enrejado metálico, eso lo van a ver en comunicaciones cuando la microonda o la señal UHF de la red, de la antena, quiere pasar, esta malla metálica lo absorbe, no lo deja pasar. Y por eso que la señal cuando uno se sienta, por ejemplo, en el escritorio del docente, del profesor, la señal pues 5%, 6% y si se va a la puerta, 70, 80, hasta 90% en la puerta. Entonces yo en son de broma le dije pues que entonces mejor iba a trabajar, yo iba a sacar mi escritorio al pasadizo, ¿no? Porque, o sea, Afuera. claro, ese es el problema de que nosotros apostemos por redes únicas, ¿no? O guiados o no guiados. Eso es un grave error, muchachos. Siempre que ustedes hagan sus proyecciones de redes, es recomendable que primero hagan la medida. Y si van a tener que ingresar, si van a atender algo inalámbrico y van a tener que ingresar la señal a algún sitio, es recomendable hacer las mediciones y hacer redes mixtas. Lo que yo recomiendo es que las redes sean mixtas. Eso de enlazar access point o de enlazar repetidores en forma inalámbrica, tiene sentido, sí funciona. Pero lo malo, el criterio más lógico es probablemente hacer pues un sistema tipo cable estructurado, ¿no? Para los access point, pues, o sea, que le llegue cableada la señal. Y de esa manera los access point pueden repetir, pero ojo, en este caso sería un access point por aula, porque la señal no va a pasar a la otra aula. O sea, ese es uno de los grandes problemas que se tuvo en el instituto y hasta ahora se tiene, porque tanto así que para poder solucionar hemos tenido que comprar nuestra propia línea, ¿no? O alquilar nuestra propia línea telefónica para poder tener señal de internet, pues 100% por lo menos lo mínimo que nos dan también la operador, ¿no? Pero
mucho más rápido que lo que nos está dando la institución. Ok, entonces fíjense, no es recomendable redes únicas. Y ahí están, miren, los guiados y no guiados, ¿cierto? Ok. Algo que ustedes deben haber visto también en comunicaciones, pero aquí lo estoy reforzando un poquito, es el espectro, ¿no? Con eso se comienza en comunicaciones, con el espectro electromagnético, ¿no? Ahí se ubica el AM, se ubica el FM, ahí se ubica pues las ondas de radio, las señales de teléfono, las señales de microondas. Pero vamos a lo que nos compete a nosotros, ¿no? Por ejemplo, existen dos bandas bien reconocidas, o bueno, dos grupos de bandas entre entre el ELF, que es la extrema baja frecuencia, y el BLF, ¿no? ¿Por qué? Porque en la extrema baja frecuencia pues están la voz, por ejemplo, ¿no? Están las señales telefónicas. Y luego tenemos las ondas de radio y televisión, ¿cierto? Donde todo ese campo, como bien lo ven acá, fíjense, se utiliza cables de par trenzado. Pero ojo, pero profesor, la radio es inalámbrico, sí, muy bien, pero los equipos también pues necesitan conectarse, ¿no? Sí. Y se pueden conectar con par trenzado. Cuando ya necesito transmitir, que es acá, miren, entre el LF y el UHF, se utiliza cable coaxial. Ahí se utiliza cable coaxial. Dentro de las bandas de frecuencia, las más conocidas son el AM, el FM, ¿no? La transmisión satelital y las microondas terrestres, ¿no? Entonces, acá está el radar, la microonda, por ejemplo, también, ¿no? Pero para esto ya no se usa cables ya, ¿cierto? Se usan antenas. Por ejemplo, fibra óptica, ¿dónde estará? Aquí al fondo está la fibra óptica, ¿no? En la luz visible, ¿no? En la 10 a la 15, donde prácticamente las longitudes de onda ya no, ni se aprecian, son longitudes de onda de luz, ¿ok? Entonces, este cuadro sí lo han hecho, ¿cierto? Este espectro sí lo han desarrollado. Sí, profe. Por eso yo más me voy mejor a la aplicación, ¿ok? Entonces, fíjense, ¿nos será de mucha ayuda el cable coaxial todavía? Sí, todavía existe. Todavía podemos ir a la tienda y poder comprar todavía cable coaxial, ¿ok? Vamos a ver. Entonces, aquí está un extracto más o menos de la utilidad que tiene pues el espectro para nosotros, ¿no? Para lo que es redes. Miren la voz, dónde se encuentra la voz, ¿no? Entonces, la voz, eh, si ustedes, no sé si han visto este término, se llama nivel de inteligibilidad de la voz. O sea, la voz es inteligible, entendible, mejor dicho, la voz se le entiende, se, como se dice, se descifra lo que se quiere decir entre los 300 y 3400 Hz, o sea, entre 3 kilohertz casi, ¿no? Eso hace también que, por ejemplo, algunos equipos, sobre todo los de VoIP o los de telefonía IP, eh, incluso las mismas centrales telefónicas, cortan con filtros de comunicaciones, cortan la frecuencia por ejemplo, de un canal telefónico, cortan la frecuencia, por ejemplo, cortan la frecuencia de un micrófono de voz, o sea, de audio, ¿no? Un micrófono de audio. Cortan la frecuencia también de los reproductores de sonido. Todo lo cortan a 4 kilohertz. ¿Por qué? Porque ese es hasta ese valor máximo, la voz, la música y todo se puede escuchar.
se puede entender. ¿Ok? Fíjense, luego en lo que es radiocomunicación, todo esto es inalámbrico. Todo esto es inalámbrico. Pero ojo, también hay para los transmisores. Sí, yo uso cable coaxial. Por ejemplo, yo tuve muy buenos años trabajando con radiocomunicación. Y, y ahí, pues, ¿qué es lo primero? ¿Qué cable utilizamos de medio de transmisión? Cable coaxial. Sí, pero yo tenía para programar los radios, ojo, para programar los radios teníamos una, Inge, una laptop. quiero Dígame, dime. tengo una cita con el médico, me voy a sacar una ecografía de mi vesícula. Ya, Ya, dale, Inge, está bien, ya hijo. ¿Quién habla? Porque no te veo acá ahorita. Sánchez Vara, Ya, ya, es un oye, poco delicado de la vesícula. mucho comes, pe, yo hoy. Pues te dicen yo. Ah, estoy mal, ayer no he podido dormir toda la madrugada cuando estaba con Ah, ampolla. Voy a sacarme una ecografía ahorita porque me sigue doliendo. claro, claro. Con cuidado, hijo, con Va a ver cuidado. cómo. Ya, Inge, ya. Chao. A ver, entonces les decía que yo tuve oportunidad, por ejemplo, de programar radios, ¿no? Y para programar radios, los radios tienen un micrófono y el conector de los Motorola donde ingresa el micrófono, pues es un RJ45. Entonces yo tenía mi laptop, ojo, miren, una laptop 286 tenía. No sé si ustedes han escuchado esa tecnología, pero era una laptop totalmente antigua, era 286, al que yo le cargaba con un disquete le cargaba el programa de Motorola y luego me conectaba con un cable cruzado, un crossover de RJ45, me conectaba entre mi PC, mi laptop pequeñita, 286, ojo, esa tecnología antiguaza, y el equipo de radio, ¿no? Entonces, a través de la laptop yo le ingresaba la frecuencia, le ingresaba pues todo, ¿cierto? Le ingresaba toda la información a la radio, la frecuencia, la potencia del canal y todo ello, ¿no? Entonces, esa es la diferencia o el inicio prácticamente de lo que ahora se hace, ¿no? Ahora todos los equipos se programan así con cable, se programan pues con el conector de RJ45, que es el cable UTP. O sea, también se usa, ojo, el cable UTP. Claro que las ondas, ¿por dónde viajan? Ah, las ondas viajan por el aire. Pues. Se usan antenas, ¿no? Pero lo que va del transmisor a la antena, un cable coaxial. Lo que va el micrófono al transmisor, es un cable UTP. O sea, hay formas, ¿no? de diferenciar. ¿Ok? Bueno, y luego viene la fibra óptica, que es para los rayos infrarrojos, incluso se usan algunas, después de los rayos infrarrojos está el rango para la fibra óptica, miren, el rango de luz visible, ¿no? De 430 a 750 terahertz. ¿Ok? Por eso les decía, no les voy a describir todo el espectro porque solamente vamos a lo que necesitamos, ¿no? Entonces, dentro de los medios guiados tenemos el par trenzado, el cable coaxial y la fibra óptica. ¿En casa tienen fibra óptica o no? ¿Alguien tiene en casa, les han puesto fibra óptica o no les han puesto fibra óptica, muchachos? Sí, profe, los de Claro están ofreciendo su servicio con fibra óptica. Ajá. Sí, sí, sí. Acá en mi caso yo tengo, me han puesto fibra óptica. Como es coincidencia, como es a veces las cosas están por suceder. Pero salgo a la tienda, me encuentro con unos jóvenes que promocionaban la fibra óptica. Ojo, les estoy hablando antes de la pandemia. Y les estoy hablando más o menos de agosto del 19, del 2019. Y no les creía, pensaba que era broma porque
que sé que existía el sistema, pero yo lo veía como que para este pueblo no era tan, no creo que iba a llegar tan rápido la tecnología. Y bueno, le dije, a ver, instálamelo. Y como que en agosto, ahí nomás a las 2 semanas vinieron, instalaron. Y desde ahí tengo fibra, ¿no? Y, y yo sí, bueno, al menos he llegado a comprobar pues que la fibra es, como dice la teoría, del grosor de un cabello, ¿no? Pero bueno, ya habrá momento de explicarle muchas cosas sobre la fibra óptica. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que yo recomiendo cuando hablamos de medio de transmisión cableado? Vamos a hablar del cableado, ¿ya? Lo primero que yo recomiendo es leer o tener una noción de cableo estructurado. Ojo que cableo estructurado es un curso que ustedes también llevan en el sexto, es una unidad didáctica, ¿no? Del sexto semestre. Pero no puedo hablar de cables si no lo menciono. ¿Por qué razón? Porque fíjense, eh, son normas, son estándares, ¿no? Que me permiten poder hacer cambios. Hace un momento les dije, ¿no? En sus proyectos de redes, planifiquen redes mixtas, pero planifiquen redes mixtas. O sea, no, de frente no se vayan, ya compro tanto, tanto, tanto y después, o instalo y después documento. Uno de los grandes problemas que se tiene es que cuando llegan, ustedes por ejemplo los contratan para arreglar una red o dar mantenimiento a una red. Y si alguien hace la solicitud y dice, pero señor, disculpe, permítame sus planos o permítame el último informe del último mantenimiento realizado, no le van a dar absolutamente nada. Solamente empresas muy, muy, muy grandes que se van por el caso de la certificación internacional, son aquellos que tienen pues documentada la red. ¿Ya? Pero no todas las empresas, la mayoría, un 99% de empresas, muchachos, no tienen documentada la red. Entonces, para eso está su chamba, ¿no? Para documentar la red. Sí, pero yo no tengo por qué documentar, pero ojo, si no documentamos, entonces nos va a ir mal. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver, cuando ustedes llegan, ¿qué es lo primero que reclaman? Que la persona anterior que estuvo a ustedes, pues lo hizo todo mal, ¿no? ¿Por qué lo hizo todo mal? Porque no hay documentación, porque la red está fallando, porque no saben por dónde empezar, porque no se tiene información y se tiene que perder tiempo levantando toda la información. Entonces, por ahí un poco que... Y si están todos los cables empotrados, mayor razón todavía, ¿no? Claro que da más chamba, pero la cosa es que hacer un buen trabajo, ¿no? Entonces, fíjense, ¿cuáles son los cables más importantes que existen? Ojo, los cables de campus. Los cables de campus son los cables principales, los que se unen. Por ejemplo, en el instituto, ¿cuáles serían mis cables de campus? Entonces, por ejemplo, mi cable de campus sería el cable que va de la dirección a todas las áreas. ¿Cierto? Ese sería mi cable de campus, ¿no? El que va de dirección a las áreas. ¿No? ¿Para qué? Para que, o de la principal a las diferentes, a las 8 carreras. En mi cable vertical de edificio, los cables que van desde las carreras a sus respectivos talleres o ambientes. Y mi cable horizontal a ese vaya dentro de cada ambiente, ya dentro de cada ambiente distribuye, ¿no? Ese es el cableado horizontal. ¿Ok? Entonces, primeramente hay que hablar de jerarquía de cable. En los medios de transmisión existen jerarquías, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, como una máquina, con mi máquina yo no me puedo conectar directo a dirección. ¿Por qué? Porque primero, todo es jerárquico. Dirección reparte a las áreas reparten a sus ambientes y cada ambiente reparte a sus máquinas. Si yo estoy dentro de un ambiente, tengo que conectarme a mi switch de dicho ambiente. ¿Cierto? Yo no me puedo conectar directo al switch de dirección. A eso se llama jerarquía. ¿Ok? Cuando ustedes van a ver una red,
se va a encontrar que la mayoría no son jerárquicas. Se lo digo por experiencia porque no hay. Lo instalan más por, como se dice, el que instala o lo contratan para instalar una red. Lo hacen más en forma empírica que en forma científica o validada por los estudios de cableo estructurado. No lo hacen jerárquico. Ahora, ojo con ese detalle. Yo puedo hacer cableado estructurado. Algunos, miren lo que dicen, la excusa que ponen algunos, ¿no? Dicen, no, yo no puedo hacer cableado estructurado porque es caro. Es totalmente lo contrario. Hacer cableado estructurado es lo más barato del mundo. Porque el cableado estructurado me habla de cables, no me habla de equipos. A ver, miren, por ejemplo, cuando yo construí mi casa acá, en Pacasmayo, acá en mi sala, dejé 2 tomas de datos. Uno en la sala y el otro en el comedor. Pero en ese momento yo no tenía ningún equipo. No lo tengo. Es más, ahorita solamente tengo un inalámbrico, el otro ni lo uso. ¿Y qué fue eso? En el momento que lo hice yo no tenía ningún equipo. Eso se llama el cableado. O sea, yo estoy prácticamente pensando, ¿no?, en que algún momento lo voy a necesitar. Cuando tenga el equipo, en buena hora, pero en ese momento no tenía el equipo. Hay muchas, entonces igual en el instituto, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden hacer pensando en el crecimiento. ¿Se acuerdan esa palabrita escalable? En que mi red tiene que ser escalable. Yo, por ejemplo, también dejé 2 puntos para el cable televisor. O sea, que vienen por dentro, por detrás de la pared. Por el ladrillo, por ahí viene el cable coaxial y solamente sale un terminal para conectar el televisor. Entonces, esa planificación tiene que ver mucho con lo que es cableado, muchachos. ¿Ya? Entonces, todos los medios de transmisión cableados se pueden prever. Ya se pueden prever. Creo que les mencioné a ustedes, creo que sí, o de repente no, que ahora en las viviendas unifamiliares, multifamiliares, en los proyectos de viviendas que se hacen a nivel nacional, pues el ministerio perdón, las municipalidades solicitan o piden los proyectos de telecomunicaciones de cada una de esas viviendas. Tanto así que ahora los municipios están en la obligación de contratar a un ingeniero de telecomunicaciones o electrónico para que revise el expediente de telecomunicaciones de esa vivienda multifamiliar o de ese complejo habitacional. Entonces, tienen que tener su proyecto de comunicaciones. ¿Y cuál es el proyecto de comunicaciones? Su proyecto de cable estructurado. Si van a ser viviendas inteligentes, su red de sensores, sus cables para los sensores. Si van a tener telecable, su cable para la señal de telecable. Si van a tener datos, ¿no? Por dónde van a pasar los datos, sus cables para datos. ¿Ya? Entonces, por eso lo he considerado acá, porque tiene que ver mucho con el cableado. ¿Ok? Y dentro del cableado, pues como las distancias juegan un papel muy importante, existen normas. Miren, por ejemplo, entre un gabinete principal y un gabinete secundario, miren la jerarquía, ¿no? Entre un switch principal y un switch secundario, que es en este caso el switch de piso, su distancia 6 metros máximo. La distancia, esto por lo general está, por ejemplo, nosotros en nuestro taller está en un solo sitio, ¿no? Y solamente usa un cablecito, puede 30 centímetros, 40 centímetros. La distancia del switch o del gabinete a la toma de datos, esta es una toma de datos, 90 metros como máximo. Y la distancia entre la toma de datos y el equipo que se va a conectar, 3 metros. ¿Ok? Y esta es una red jerárquica, sí, miren. Hay un panel principal, hay paneles intermedios
y hay paneles de piso, que son los switch, los patch panel de piso. Los switch o los patch panel de piso. ¿No? Este es el patch panel principal, puede usarse un patch panel intermedio y puede usarse los patch panel de piso. En cada piso puede haber un gabinete secundario, sí. Fíjense, a ver, si nosotros volvemos a la red del instituto, ustedes habrán visto que ahí en el laboratorio de taller de automatización, al lado de la biblioteca, tenemos en la parte delantera derecha, no, a la derecha adelante, tenemos ahí un gabinete. Sí, llegaron a apreciar el gabinete que había ahí de comunicaciones. Alguien se tomó la molestia de mirar por la esquina de la derecha donde estaba ubicado el teléfono. ¿Nadie? Nadie se acuerda. Nada, profe. Ok, no hay problema. Pero el teléfono, les comento, estaba encima del gabinete. Y es un gabinete abierto que ahí están, bueno, los equipos, está el switch, está dos switches, el switch principal, porque es el gabinete principal, un switch de distribución, o sea, considerando la jerarquía, ¿no? Su router principal, switch de distribución y su switch de piso, ¿no? Entonces, ahí en el switch de piso, ese es el que distribuye pues a las 15 máquinas que hay en ese laboratorio. Aparte de ello, iba otro cable al fondo, donde estaba la estación de televisión de cabecera de telecable, ¿no? Ahí otro gabinete con su suite de piso. Ahora, del mismo aula del taller de automatización, salía otra línea al segundo piso, a donde hicieron pues el laboratorio o las clases de neumática, hidráulica, el segundo piso. ¿Sí han trabajado en el segundo piso ustedes? ¿No han llegado a trabajar el segundo piso o sí? No, profe, en el primero nomás. Ok, ok. En el segundo piso, otro gabinete hay ahí. Entonces, no, Bastantes cables tiene ese gabinete, ¿no, profe? claro, ese gabinete del segundo piso, por ejemplo, ese sí tiene puerta y tiene todas las características de cableado estructurado. Pero ojo, y los equipos no valen. Los equipos que hay ahí, que son las computadoras, pues ya se dieron de baja todas. No funciona ninguna. Por cambio de tecnología, es una tecnología del año 2007, que actualmente no sirve para nada. Ala. Pero está el cable, ¿cierto? De aquí, de repente, si todo Dios quiera, volvamos pronto a la normalidad, se piensa pedir máquinas nuevas, el nuevo laboratorio. Estamos en proyectos con el ministerio para los nuevos laboratorios. Y miren, estos cables tienen una serie de deben cumplir una serie de estándares, miren, ¿no? El cableado para telecomunicaciones en edificios comerciales, ¿no? También para lo que es las canaletas, los recorridos y espacios de telecomunicaciones. Otro estándar para lo que es las residencias y comerciales menores. Otro estándar para lo que es la administración de la infraestructura de telecomunicaciones en edificios comerciales. Otro estándar, los requisitos de puesta a tierra. O sea, mis cables que yo elija tienen que cumplir los estándares establecidos. ¿Ok? Ese es el mensaje final. ¿Ya? Ok. ¿Hasta ahí todo bien? Vamos a ver Sí. ahora los cables. ¿Cómo se clasifican los cables? Miren. O cómo, qué tipo de prestaciones de servicios hacen los cables, ¿no? La clase A incluye hasta 100 kilohertz. Si he dicho que los teléfonos empiezan desde 30, ahí está, hasta 3 kilohertz, 4 kilohertz suficiente para saber, para entender lo que se habla. Entonces tenemos la clase A, ¿no? Con distancias de hasta 3 kilómetros.
O sea, tampoco puede ser distancias muy largas. Eso sí son cables largos, ojo, porque son frecuencias bajas. Pero luego viene el clase B, con frecuencias hasta 1 MHz. Esa frecuencia de hasta 1 MHz, por ejemplo, son los que tenemos nosotros en, en los postes, ¿no? Se han dado cuenta, cada cierta distancia se tienden esos cables de cobre telefónicos, ¿no? Son cables de 1 MHz. Hay cables coaxiales que también son cables de 1 MHz. Entonces, pero me permiten distancias de hasta 1 kilómetro. Por eso que en los postes vemos que cada cierta distancia se coloca un repetidor, ¿no? Un repetidor. Clase C soporta hasta 16 MHz. Ojo. Entonces, menores distancias hasta 250 metros. Esos ya son los cables de acometida que llegan a nuestra casa. En la clase D ya son hasta 100 MHz. Esos ahí estamos hablando ya de los UTP, ¿no? De la tecnología Fast Ethernet, ¿cierto? Entonces, estamos hablando ahí de tecnología Fast Ethernet, ¿no? La clase E 200 MHz y la clase F 600 MHz. ¿Ok? Entonces, tiene que ver mucho, sí, miren. Y acá está la comparación, miren, de los cables. Están sus velocidades, la frecuencia máxima, sus usos. Entonces, cuando me dicen, profesor, pero hay categoría 2, 3, 4 que también se usaba en LAN, ¿sí? Pero ¿cómo se usaba en LAN? ¿Se acuerdan? Yo les comenté, me parece, les conté la historia de la topología en bus, ¿o no? Sí, me parece, ¿no? Que sí les conté. De un laboratorio que yo era el encargado, un tecnológico que en Pacasmayo, y me mandaban llamar, me decían, cayó la red, cayó la red. Entonces yo iba a ver la red y la red estaba operativa. Entraban de nuevo los alumnos, me volvían a llamar, me volvían a mandar llamar, cayó la red. Pero si lo acabo de dejar todo ok, me iba, de nuevo funcionaba todo bien. Y era bien curioso, ¿no? Porque solamente cuando entraban los alumnos, la red se caía. Entonces, esa topología en bus, fíjense, en bus, todas las máquinas están conectadas entre sí prácticamente en un solo segmento, un solo bus. Y basta que una de ellas deje de funcionar, se abre la conexión y ya no pasan los datos. Esa es la parte más crítica de la topología en bus, ¿no? Entonces, ¿cómo lo solucioné? Simplemente observé que ingresen los estudiantes al laboratorio y yo me quedé observando qué pasaba, porque se iba cuando yo me iba, se iba la red y cuando regresaba estaba bien. ¿Y cuál era el problema? El problema era que había un estudiante con piernas largas que cuando se sentaba estiraba las piernas. Lo primero que hacía es estirar las piernas y como la red estaba instalada en U, así en U, en el salón en U, entonces el joven estiraba las piernas, su zapato chocaba el cable, o su pie, ¿no? Su zapato chocaba el cable y lo que hacía era desconectar la red. O sea, no lo desconectaba totalmente, simplemente que había una soldadura falsa ahí, ¿no? Que levantaba un poquito y basta que perdió una conexión y se caía la red. Entonces, le dio solución rápido, ¿no? Pero fíjense aquí en esta tabla comparativa, acá pueden ver ustedes más o menos los usos, ¿no? de las diferentes categorías de los cables, ¿no? Ujú. Aquí también tenemos ya, pero esto es para otros cables que se llaman los par trenzados. Fíjense, los par trenzados. Los par trenzados forman parte de los cables de los guiados, de los medios guiados. Y existen pues desde la categoría 1 hasta la categoría 7, ¿no?
La categoría 1, usado bastante en telefonía, es ese cable de 2 hilos que tenemos en telefonía. Ese cablecito creo que lo ven cubierto de color, si no me equivoco, era de color rojo y verde, ¿no? Rojo y verde. O algunos eran amarillo y negro, también había amarillo y negro. ¿No? Son cables par trenzado usado en telefonía sin, ojo, sin revestimiento, ¿no? Luego la categoría 2, pues también igual, también par trenzado, pero usado más para líneas, en este caso para líneas de más velocidad, miren, para líneas de 2 megabits. Categoría 3 es la misma categoría 2, pero que lo comenzaron a usar en LANs con velocidades de 10 megabits por segundo. La categoría 4 igual, pero usado en lugar de LAN, usado en token ring, o sea, en redes anillo, tipo anillo. La categoría 5, que es la categoría casi la actual, una de las actuales que tiene la mayoría de empresas, porque es la 5E en realidad, pero que trabaja con 100 megabits por segundo. Miren la 5E, ¿no? La 5E, ahora van a ver, ¿no?, que el par trenzado tiene una razón de ser, ¿no? Que es la que mejora considerablemente las pérdidas y soporta 125 megabits por segundo. La categoría 6 arriba de 200 megabits por segundo. Ojo, la categoría 6 ya tenemos ahí en el laboratorio categoría 6. Tiene un alma de acero plástico, perdón, un alma plástica, no de acero, alma plástica, que alma es la parte central. Si ustedes han visto un par trenzado, trae 4 pares de hilos, o sea, 8 hilos. Y cada es como si fuera un separador de 4 partes y por cada parte viene pues un hilo, una pareja de cables, ¿no?, de color. La categoría 7, bueno, sí, también hay algunas, pero en este caso son pares trenzados que con revestimiento, ojo, con revestimiento y protección de tierra, con la finalidad de poder tener mayores velocidades, miren, de hasta 600 megabits por segundo. Y es más, aquí en la categoría 7, cada par trenzado viene ya forrado, o sea, viene con su forro metálico, ¿no? O sea, viene protección para cada par de cables prácticamente. ¿Ok? Ok. Ahí empezamos con el trenzado. Un segundito, muchachos, tomo la agüita al toque.
Listo, muchachos. A ver, miren esta. ¿Están ahí? Ahí está. Sí, profe. Sí, profe. Veo que llegaron más. Muy bien. ¿Qué Sí, tal? ¿Qué profe. tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver, ¿quién más llegó? El que lo anda echando de menos es a Edwin. Edwin no lo. A Edwin, esto, ¿qué se llama? Edwin. Ay, Coronel. A ver quién más está acá. Yo también, profe. No, no, espérate un ratito. No, Bustos, no lo veo. ¿No saben qué de su vida? No, profe. Ok. Miren, existe, más o menos para que tengan ahí tal una foto, he tratado de buscar la mejor presentación de los cables para que lo puedan ver, pero lo pueden buscar en internet también. ¿Cuál es la diferencia entre cables apantallados y sin apantallar? ¿No? Entonces, el STP, el Shielded Twister Pair, o sea, el par trenzado, este es apantallado. Va trenzado en parejas y cada pareja está cubierto, o sea, está apantallado. Apantallado se le llama pues que tienen una capa metálica como ese papel metálico, ¿no? Que los envuelve. Allá. Incluso en algunos casos traen una malla metálica, o sea, cada par está envuelto por una parte metálica. El UTP propiamente dicho, ese sí es sin apantallar, por eso el costo, ¿no? Tiene bajo costo, facilidad de tendido, sí, porque por lo mismo que no tiene mucho apantallamiento, no pesa mucho, no requiere tampoco tantas herramientas para instalar. Utilizado en la telefonía, bueno, la tendencia es a utilizar el UTP, ¿no? Eso es cierto. Hay un FTP también, que también tiene todos, en este caso, todos los ocho cables, o sea, los cuatro pares, los tienen envueltos en una malla también, una malla metálica. Y los cables SUTP, que está cubierto por una malla y una lámina metálica. O sea, aparte de la malla también hay una lámina metálica. Entonces, cuando revisen cables UTP, ahí se van a dar cuenta la diferencia. Ya saben que el más costoso, de hecho, el que tiene apantallamiento prácticamente por cada par, ese es el más costoso, ¿no? Esos cables son especiales, por ejemplo, para las industrias, ¿no? En las redes industriales se usan cables UTP, pero STP, perdón, ¿no? Y también se usan los cables FTP y STP, porque son cables, pues, blindados que tienen especial acondicionamiento para trabajar, pues, con ruidos, en presencia de ruidos electromagnéticos, ¿no? El ruido que genera, pues, las máquinas, las industrias. Nosotros nos contentamos con nuestro UTP categoría 5E o categoría 6, ¿no? Algo, la última vez que compré este cable creo que costaba 180 soles el rollo de 300 metros, me parece. O sea, algo de 60 céntimos por metro. Ok. Seguimos. Ahí tenemos, miren, algunos ejemplos de los pares trenzados, cómo vienen, ¿no? Sí, profe. Profe, ¿y el tipo, los hilos, para qué es, profe? Algunos traen pantallamiento de hilos, son los apantallamientos. Los hilos son los Ahí, en vez apantallamientos. del metal, ¿no, Sí, profe? sí, sí, sí. Son los apantallamientos. Ok, los dejo acá en conectores. A ver, vayan tomando nota. Miren la diferencia de conectores y ahorita vuelvo, dame unos 3 minutos.
¿Listo? Ok. Estos son los conectores que utilizamos, bueno. Fíjense, pero existe pues un orden, ¿ya? Por ejemplo, en el 10 base T, ¿no? En este caso era el 10 base T, pues era el 10 megabits, ¿no? Las primeras instalaciones de cables que empezamos a hacer ahí en el Salazar. Actualmente estamos con 100 base T o con 1000 base T, ¿no? Que son ya las, como les decía, los gigabit Ethernet, ¿no? Sí. Entonces ahí está el conector RJ45, el cableado, bueno, en este caso, el cableado con conexión completa, el cableado con conexión mínimo, lo mínimo que se debe conectar, que es lo que siempre tenemos. O sea, no sé si se acuerdan, en los teléfonos hay dos conectores, el RJ11 y el RJ17, que ahí empiezan las conexiones mínimas, ¿no? ¿Cómo podemos conectar dos ordenadores sin hub? Luego tenemos el alicate para que limpiar, ¿no? O sea, bueno, ahí ha salido mal el conector crimpeado, pero ahora les voy a pasar la información ya, porque aquí está también, porque son los colores los que me gobiernan las conexiones que se hacen a los cables, ¿no? Todas las conexiones se hacen de acuerdo a los colores. Miren, ahí está un conector en el orden en cómo están, en este caso, el conector hembra y el conector macho, ¿no? Entonces está el 1, 2, 3, 4, los pares o las parejas, 5, 6, 7 y 8. Del 1 al 8, ¿ya? Ok, seguimos. Y aquí están las normas que utilizamos. Esto sí, tómenle foto, o ya lo saben de repente, ya se lo saben de memoria mejor, ¿no? De repente ya lo tienen. Empieza pues con blanco, verde, verde, ¿no? Bueno, acá los colores están medio raros. Es verde, naranja, azul y marrón. ¿Ya? Es un segundito que están medio raros acá los colores. Sí. Bastantes cablecitos tienen, ¿no, profe? Sí. Un segundito para sacar esta foto. Esta foto está mal, nos va a confundir. Ya, a ver, vamos recordando. Blanco, naranja, naranja. Blanco, verde, azul, blanco, azul, verde y blanco, marrón, marrón. Ya me acordé. Entonces, el 5, 6, 8B. Sí, sino que el otro le he puesto el marrón. Marrón se ve acá de color plomo. Ya, por si acaso, ya es acá. Miren, aquí. Este de aquí es naranja. Pues el blanco. Ahí está. Blanco, naranja, naranja. Tome nota porque este rojo es esto, blanco, es esto, naranja, muchachos. Ya este es naranja, verde, azul y marrón. Así mejor, ¿ya? Entonces es blanco, naranja, naranja. El 1, blanco, naranja. El 2, naranja. El 3 es blanco, verde. El 4 es azul. El 5 es blanco, azul. El 6 es verde. 7 blanco, marrón y el 8 marrón. Así repito, blanco, naranja, naranja, blanco, verde, azul, blanco, azul, verde y blanco, marrón, marrón. Esa es la norma 568B, ¿ya? Repito nuevamente, blanco, naranja, naranja, blanco, verde, azul, blanco, azul, verde, blanco, marrón, marrón. Y en el otro se invierte pues el verde por el naranja. Miren, acá lo que era naranja, aquí está ahora verde, y lo que era verde, ahora está naranja. Entonces acá es blanco, verde, verde, blanco, naranja, azul, blanco, azul, naranja y blanco, marrón, marrón. Repito,
blanco, verde, verde, blanco, naranja, azul, blanco, azul, naranja y blanco, marrón, marrón. Blanco, verde, verde, blanco, naranja, azul, blanco, azul, naranja y blanco, marrón, marrón. Esa es la 568A. Ok, ahí nos vamos a quedar por hoy. Ya, Justamente estamos casi sobre la hora. O sea, muchachos que tienen que profe, cuidarse mucho. profe, le Dime, quería preguntar, dime, joven. si yo, profe, yo tengo así tipo, un alternador de impresora, quisiera ponerlo con sus astas, todo en el techo, con el viento para que se mueva. Profe, ¿Ya? un filtro, electrónico, me puede, o sea, me puede generar una señal, profe, A un ver, filtro. no te copié. ¿Cómo dices tú? A ver, ¿tú quieres hacer un aerogenerador, algo así? Sí, profe, tengo un motorcito de Ya, impresora, es uno ya, grande, ya, y al girarlo, es bota alterno, profe. ya, Y, correcto, ya. y para que me dé o sea, una señal continua, lo podría poner un filtro electrónico, o sea, un pasa alto, pasa bajo, pero que me dé solamente una señal continua, profe. Filtro. Podría ser, ¿sabes cuál? Como el filtro de la fuente conmutada. No recuerdo el código, no sé si has visto fuente conmutada. Búscate información en la fuente conmutada. Hay unos filtros, unas bobinas son, Ah, unas bobinas. No recuerdo ahorita el código ni el nombre, pero claro, porque las fuentes conmutadas prácticamente te limitan o te generan la continua de una manera más eficaz que la fuente normal, que la fuente autorregulada. Búscate información, porque sí he visto filtros, me parece que son los de la conmutada, hijo, que puedes usar. ya. ¿Ya? Y si no, Fuente habría que, conmutada, ¿no, profe? sí, búscate información de funcionamiento de fuentes conmutadas y ahí me parece que vas a encontrar la respuesta. Ya, pues, ah, ¿Ya? Bueno, muchachos, lo dejo, cuídense mucho. Nos estamos viendo la próxima sesión. Acuérdense, les comento también sus temas de clases, las clases grabadas, todo está en el EVIS, ya está actualizado el EVIS. Ya hay tareas también pendientes que voy a actualizar, eso sí me olvidé de actualizar algunas, pero hay también tareas que no han sido enviadas o todavía falta agregarles el enlace para que envíen. Eso lo veo ya, hoy pues, día, ¿ya? ya, pues, Listo, Ya, muchachos. profesor. Entonces, listo. Nos quedamos ahí. Cuídense mucho. igualmente, profesor. Hasta luego, profesor. Chao. Chao, chao. Nos vemos. Cuídese. Chao, chao, chao. Vamos a...